Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con retículas. El problema nos da la retícula L, cuyo diagrama de Haas se muestra en la imagen. Nos piden determinar el complemento de cada vértice de la retícula. También nos piden determinar C unión I conjunción F, además C unión I conjunción C unión F. Además nos piden verificar si la retícula L es distributiva. Solución. Iniciaremos nuestro análisis determinando el complemento de cada vértice. Notamos que la retícula está acotada, con un elemento máximo que es A y un elemento mínimo que es C. A continuación determinaremos el complemento de A. Para ello, ten en cuenta que el complemento del máximo es el mínimo. Para nuestro caso, el complemento de A será E. Podemos afirmar también que el complemento del mínimo es el máximo. Para nuestro caso, el complemento de E será A. Ten en cuenta que un elemento A' que pertenece a la retícula L es complemento de A si A unión A' nos da el máximo elemento de la retícula y A conjunción A' nos da el mínimo elemento de la retícula. A continuación determinaremos el complemento de B. Recuerda que para determinar el complemento de un elemento se recomienda identificar los elementos no comparables de ese elemento. Para ello identificamos que los elementos que no son comparables con B son I, G y F. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de B. Analicemos B unión con I. B unión con I es A. Luego, analicemos B conjunción con I. De la retícula notamos que B conjunción con I es D. Como es distinto de E, podemos afirmar que I no puede ser complemento de B. Seguidamente analicemos B unión G. En la retícula notamos que B unido con G es A. A continuación analicemos B conjunción G. De la retícula notamos que B conjunción G es H. Como es distinto del mínimo que C, podemos afirmar que G no puede ser complemento de B. Analicemos B unión F. De la retícula notamos que B unión F es A. Y B conjunción F es E. De esta forma podemos afirmar que F es el complemento de B. Seguidamente determinaremos el complemento de C. Para ello identificamos los elementos que no son comparables con C. Para nuestra retícula identificamos que no son comparables con C los elementos I, G y F. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de C. Analicemos C unión con I. De la retícula podemos observar que C unión con I es A. Luego analicemos C conjunción I. De la retícula notamos que C conjunción I es D. Como D es distinto de E, I no puede ser complemento de C. A continuación analicemos C unión G. De la retícula notamos que C unión G es A. Luego analicemos C conjunción G. De la retícula notamos que C conjunción G es H. Como H es distinto del mínimo que C, G no puede ser complemento de C. Analicemos C unión F. De la retícula notamos que C unión F es A. Luego analicemos C conjunción F. De la retícula notamos que C conjunción F es E. De esta forma podemos afirmar que F es complemento de C. A continuación determinaremos el complemento de D. Para ello, identificaremos los elementos que no son comparables con D. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con D son H, G y F. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de D. Analicemos D unión H. En la retícula notamos que D unión H es C, pero C es distinto del máximo, que es A. Analicemos D conjunción H. En la retícula notamos que D conjunción H es E. Entonces H no puede ser complemento de D. Analicemos D unión F. En la retícula notamos que D unión F es I. Pero I
es distinto del máximo que es A. Analicemos D conjunción F. En la retícula notamos que D conjunción F es E. Entonces F no puede ser complemento de D. Analicemos D unión G. En la retícula notamos que D unión G es A. Luego, analicemos D conjunción G. En la retícula notamos que D conjunción G es E. De esta forma, G es complemento de D. A continuación determinaremos el complemento de F. Para ello identificamos los elementos que no son comparables con F. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con F son B, C, H y D. Analicemos F unión H. En la retícula notamos que F unión H es G, pero G es distinto de A. Luego analicemos F conjunción H. En la retícula notamos que F conjunción H es E. Entonces H no puede ser complemento de F. Notamos que F es complemento de C. Entonces se cumple que C es complemento de F. Seguidamente analicemos F unión D. En la retícula notamos que F unión D es I, pero I es distinto del máximo, que es A. Luego analicemos F conjunción D. En la retícula notamos que F conjunción D es E. Entonces D no puede ser complemento de F. Notamos que F es complemento de B. Entonces se cumple que B es complemento de F. De esta forma, F tiene dos complementos, B y C. A continuación determinaremos el complemento de G. Para ello identificamos los elementos que no son comparables con G. A continuación determinaremos el complemento de G. Para ello identificamos los elementos que no son comparables con G. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con G son B, C, D e I. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de G. A continuación analicemos G unión B. En la retícula notamos que G unión B es A. Luego analicemos G conjunción B. En la retícula notamos que G conjunción B es H. Y H es distinto de E. Entonces, B no puede ser complemento de G. Analicemos G unión C. En la retícula notamos que G unión C es A. Luego analicemos G conjunción C. En la retícula notamos que G conjunción C es H. Pero H es distinto de E. Entonces C no puede ser complemento de G. A continuación determinaremos G unión I. En la retícula notamos que G unión I es A. Luego analizaremos G conjunción I. En la retícula notamos que G conjunción I es F. Pero F es distinto del mínimo, que es E. Entonces I no puede ser complemento de G. Notamos que G es complemento de D. Entonces se cumple que D es complemento de G. A continuación determinaremos el complemento de H. Para ello identificamos los elementos que no son comparables con H. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con H son los elementos D, F e I. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de H. Analicemos H unión D. En la retícula notamos que H unión D es C, pero C es distinto del máximo, que es A. Luego analicemos H conjunción D. En la retícula notamos que H conjunción D es E. De esta forma podemos afirmar que D no puede ser complemento de H. Analicemos H unión F. En la retícula notamos que H unión F es G, pero G es distinto del máximo, que es A. Luego analicemos H conjunción F. En la retícula notamos que H conjunción F es E. De esta forma, F no puede ser complemento de H. Analicemos H unión I. En la retícula notamos que H unión I es A. Luego analicemos H conjunción I. En la retícula notamos que H conjunción I es E. De esta forma,
podemos afirmar que I es el complemento de H. Finalmente determinaremos el complemento de I. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con I son B, C, G y H. Seguidamente analicemos I unión B. En la retícula notamos que I unión B es A. Luego analicemos I conjunción B. En la retícula notamos que I conjunción B es D, pero D es distinto del mínimo que es E. De esta forma podemos afirmar que B no puede ser complemento de I. Analicemos I unión C. En la retícula notamos que I unión C es A. Luego analicemos I conjunción C. En la retícula notamos que I conjunción C es D, pero D es distinto del mínimo que es E. De esta forma C no puede ser complemento de I. Analicemos I unión G. En la retícula notamos que I unión G es A. Luego analicemos I conjunción G. En la retícula notamos que I conjunción G es F, pero F es distinto del mínimo que es E. De esta forma podemos afirmar que G no puede ser complemento de I. Notamos que I es complemento de H, entonces se cumple que H es complemento de I. De esta forma hemos determinado el complemento de cada vértice de la retícula L. Seguidamente responderemos al ítem B. Determinaremos C unión I conjunción F. Seguidamente determinaremos I conjunción F. De la retícula podemos identificar los vértices I y F. Luego podemos afirmar que I conjunción F es F. A continuación determinaremos C unión F. De la retícula ubicamos los vértices C y F. Luego podemos afirmar que C unión F es A. A continuación determinaremos C unión I conjunción C unión F. Iniciaremos determinando C unión I. De la retícula identificamos los vértices C e I. Podemos afirmar que C unión I es A. Luego determinamos C unión F. En la retícula identificamos los vértices C y F. Identificamos que C unión F es A. Finalmente, A conjunción A es A, aplicando la ley de idempotencia. Finalmente responderemos al ítem C. Nos preguntan si la retícula L es distributiva. Ten en cuenta que L es una retícula distributiva acotada. Ten en cuenta que L es una retícula distributiva acotada si un elemento tiene complemento y este es único. Para nuestro caso hemos determinado el complemento de cada vértice de la retícula. Podemos afirmar que L no es distributiva, ya que el elemento F no tiene un único complemento, tiene dos complementos, B y C.